Soy Agostina Bianchi Brarda. Me recibí de técnica electromecánica en la Escuela Técnica número 1 de Saliqueló. Luego me recibí de biotecnóloga en Buenos Aires y actualmente trabajo como investigadora postdoctoral en el Centro de Regulación Genómica en Barcelona. Cuando tenía su edad, no era tan fácil encontrar referentes mujeres en el mundo científico, menos en el mundo de datos o de programación que me he ido metiendo, así que nada, está bueno saber que nosotras también podemos hacer este tipo de trabajo. Quizás ahora ha cambiado, pero bueno, mi experiencia fue esa. Después de egresarte de nuestra escuela técnica, ¿dónde estudiaste y de qué te recibiste? Cuando terminé la escuela, estudié biotecnología en la UADE. O sea, me recibí de biotecnóloga. ¿Estudiaste algo que tenías pensado o surgió de casualidad? Bueno, la verdad es que yo en un primer momento me había ido a estudiar ingeniería química. Creo que quizás un poco influenciada no sé, por mi entorno, y luego me di cuenta que en realidad yo siempre había querido siempre me había imaginado en un laboratorio, así que después de hacer el CBC me cambié a la carrera de biotecnología, así que digamos que fue algo que fui descubriendo sobre la marcha. ¿Cómo hiciste para conseguir tu trabajo actual? Mi trabajo actual lo conseguí porque yo le había primero escrito a un investigador que me gustaba mucho, que había sido mi profesor en el máster, y él tenía lugar para hacer el doctorado, pero él no tenía plazas. Sin embargo, me comentó que alguien en su laboratorio estaba por abrir su laboratorio, y yo le escribí a esta persona que terminó siendo mi jefa actual, y bueno, tuve varias entrevistas con ella, con el instituto, y además la suerte que tuve fue que ella conocía a mi anterior jefa acá en Barcelona, entonces tenía como una recomendación y eso me ayudó para conseguir este trabajo. Específicamente en la actualidad, ¿en qué estarías trabajando? En el laboratorio en el que yo estoy, estamos interesados en estudiar linfoma, que es un tipo de cáncer que surge en los nódulos linfáticos y también en la sangre a partir de las células B, que son las que producen anticuerpos. Y el principal, o sea, usamos distintas herramientas para investigar el comienzo específico de la enfermedad, y en mi caso nos enfocamos en el ángulo epigenético, especialmente en la metilación del ADN, que nos puede servir como para entender cuáles fueron los pasos anteriores que las células dieron para llegar a ser un tumor. ¿Aplicás alguno de los conocimientos que te brindó nuestra escuela? Creo que un conocimiento, quizás una forma de pensar que desarrollé en la escuela fue la parte lógica. Me acuerdo, a mí me gustaban mucho las materias como neumática, electricidad y toda la parte técnica. Creo que esas materias te brindan, sí, como un pensamiento que quizás me sirvió. Por ejemplo, yo ahora casi lo que hago todos los días es programar, analizar datos, y creo que haber tenido esa formación a la vez de que, bueno, pues seguí estudiando, ¿no? Me sirvió como para tener esta forma de pensar más programática, digamos, que sirve para resolver problemas también, sobre todo en el área de programación y análisis de datos. A vos, ¿qué recomendación nos dejás a nosotras como estudiantes ahora de técnica y enfocadas en un poco esto de la biología para llegar a ser científicas el día de mañana? Para mí es muy importante tener un espíritu curioso, hacerse muchas preguntas y tener ganas de resolver problemas y de ir un poco más allá en la barrera del conocimiento. También creo que es súper importante aprender inglés, porque el mundo científico se maneja en inglés. Esto es muy importante. Y bueno, además de otras herramientas, ¿no?, que son súper útiles hoy en día, como aprender a programar y del manejo de AI, creo que son herramientas clave para el mundo científico de hoy en día. Pero sobre todo la curiosidad y ser perseverante, creo que es muy importante. Bueno, nosotros te queremos invitar, obviamente, que si en algún momento estás por acá, a que te acerques a la escuela a dar, no sé, una charla o simplemente a volver a la escuela, que sé que por ahí debe generar algún recuerdo emotivo. Así que obviamente estás completamente bienvenida a volver y a charlar con nosotros, que siento que le va a gustar mucho a los estudiantes de esta escuela escuchar tu experiencia y todo lo que estás logrando allá
en España. Organizar algo, sí, a mí me encantaría contarles mi experiencia, sobre todo a las chicas, porque creo que yo cuando tenía su edad no era tan fácil encontrar referentes mujeres en el mundo de científico, menos en el mundo de datos o de programación que me he ido metiendo, así que nada, está bueno saber que nosotras también podemos hacer este tipo de trabajo. Quizás ahora ha cambiado, quizás estoy diciendo algo que es medio old school, pero bueno, mi experiencia fue esa. ¿Sí? A mí me gustaría saber qué haces ahí, o sea, me gustaría saber más del trabajo ¿Qué que estás hago? haciendo ahora, sí. Bueno, eso, lo que les decía, nosotros acá trabajamos en estudiar el linfoma, que es este tipo de tumor que surge de las células B, que son las que producen anticuerpos, eso lo deben haber visto en la escuela, me imagino. Son estas células que por un lado son re importantes para el sistema inmune, pero también tienen esta característica que para hacer los anticuerpos, ¿no? Tienen que poner un montón de genes juntos y para eso tienen como que reacomodar el ADN, cortarlo, pegarlo junto y eso puede salir mal en el proceso. Y a veces cuando eso pasa la célula se maligniza y puede adquirir otros cambios que la lleva a convertirse en tumor, ¿no? Y entonces nosotros lo que hacemos es tratar de entender cómo pasan esos primeros pasos, que la célula es sana y de repente empiezan a ocurrir cosas y empieza a crecer un tumor. Y en el laboratorio acá tenemos varias técnicas para hacerlo. Una es estudiando esto, cuáles son los cambios del ADN específicos a nivel de ADN y también a la estructura, ¿no? Ustedes saben que el ADN no es lineal, sino que tiene como toda una forma específica que se tocan distintas partes y las partes del ADN, ¿no? Que se comunican con otras. Bueno, yo tengo compañeros del laboratorio que estudian cómo eso cambia la conformación del ADN en el proceso de cáncer. Y después tenemos otros compañeros, un compañero que está acá, pero no lo ven, Leo, que trabajamos en ver, en tratar de usar la metilación del ADN, que no sé si ustedes saben lo que es, ¿lo vieron en la escuela? ¿Qué es la epigenética, qué es la metilación del ADN? Son estas marcas, estas modificaciones químicas que se agregan en el ADN. Y las cosas que nos interesa a nosotros es que estas modificaciones químicas, que son la metilación del ADN, le ayudan a la célula a recordar su identidad, ¿no? O sea, cada célula, una célula B, un hepatocito, ¿no? Una célula del hígado, una célula de la piel, tienen un patrón de metilación único que hace que esa célula recuerde su identidad. Y además de recordar su identidad, recuerda cosas de su pasado, ¿no? Si antes esa célula B fue una célula precursora de la sangre, es como que guarda algunas señales, ¿no? De lo que fue antes. Entonces imagínense que podemos usar ese principio de que una célula recuerda, el ADN le hace recordar, la metilación del ADN le hace recordar a una célula lo que es ahora, pero también lo que era antes, para tratar de encontrar células que se van a convertir en cáncer, ¿no? Entonces, más o menos hacemos eso, es tratar de encontrar patrones de la metilación de cáncer en células sanas para tratar de entender qué células se van a convertir en cáncer. Específicamente, ¿qué es lo que programas? Porque, por ejemplo, acá en Info también programamos bastante y me llamó la atención saber qué era. Porque vos imaginate que todos los datos que yo uso para analizar esto que les contaba salen de un secuenciador, ¿no? Entonces tenemos files enormes que son archivos de texto directamente con secuencias de ADN y esas secuencias nosotros las tenemos que transformar en la señal que nos interesa. En este caso sería si una CpG, que es un sitio de metilación, está metilado o no. Entonces para eso tenemos que hacer un montón de pasos en el medio, que eso se hace programando, de cómo el archivo que sale del secuenciador llega a ser un dato que uno puede analizar, ¿no? Yo uso Bash y R, y ahora estoy aprendiendo Python también y SQL. No sé qué usan, ¿qué programan ustedes? A Python no conocemos. Python está bueno aprender porque es uno de los lenguajes más usados hoy en día. Es el que más piden en todos lados. Ago, ¿sentís que le erraste un poco de haber ido a Electro? Ahora que tu vida ronda mucho por la informática. Sí, a ver, la realidad es que cuando yo elegí que ir, ¿no? Si a Electro o a Info, a mí me daba muchísimo miedo las computadoras. Yo sentía que no era para mí, que no iba a poder, que no iba a saber programar, lo veía como algo súper difícil. Y por eso elegí electromecánica. Yo les digo, o sea, mi idea de empezar
a programar, digamos, a hacer bioinformática, que es lo que hago ahora, vino recién en mi doctorado. Yo antes primero estudié biotecnología, después hice un máster en medicina translacional y ahí siempre pipeteaba, trabajaba en lo que nosotros le llamamos wet lab, que es como el laboratorio tradicional. Cuando me animé y me di cuenta que me gustaba y que quería hacerlo y me animé a meterme en el mundo de datos y bioinformática fue recién en el doctorado, o sea, tenía 25 años, porque antes pensaba que no me animaba y que no era para mí. Por eso les digo que para mí hubiera sido quizás importante tener referentes mujeres en el mundo informático, bioinformático, o sea, no había casi mujeres que hacían esto cuando yo era chica. Igualmente, si elegiste electromecánica y después querés, no pasa nada, o sea, tenés como una mentalidad más abierta a pensar problemas, a esto, no sé, neumática, que ves un poco con puertas lógicas, cosas así que igual te sirven a la forma de pensar, que para programar es importante. Bueno, te recontra agradezco y bueno, y nada, y nos sentimos recontra orgullosos acá en la escuela. Muchísimas gracias, sí, y bueno, cuando vengas a Sariqueló, sabe que acá es tu casa. Dale, un beso grande. Bueno, éxitos. Nos vemos. Chao. Chau, chau.